Bienvenidos, fanáticos de las sombras ocultas. Prepárate para una noche de historias sobrenaturales y sonidos naturales que te ayudarán a concentrarte o quedarte dormido mientras escuchas estos relatos. Antes de sumergirnos en las historias, me gustaría pedirte que no olvides suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Además, recuerda que es gratis. Nunca olvidaré aquella noche. Fue una de esas decisiones que tomas sin pensar demasiado, una de esas cosas que, en retrospectiva, sabes que nunca deberías haber hecho. Pero, ¿cómo iba a saberlo? ¿Cómo iba a imaginar que un simple viaje por una carretera desierta se convertiría en la peor pesadilla de mi vida? Era tarde, casi medianoche. Había estado visitando a mi hermana en un pueblo cercano, y aunque ella me insistió en que me quedara a pasar la noche, yo decidí volver a casa. Tenía trabajo temprano al día siguiente y no quería madrugar más de lo necesario. Además, la carretera que conectaba su pueblo con el mío era recta, bien iluminada y sobre todo segura. O eso pensaba. Recuerdo que el cielo estaba completamente despejado. La luna llena brillaba con una intensidad casi sobrenatural. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero solo conseguía sintonizar estática. Frustrado, la apagué y me concentré en la carretera. Todo parecía normal al principio, pero algo comenzó a sentirse extraño. No podía precisar qué era, pero había una sensación de inquietud que se apoderaba de mí, como si algo me estuviera observando desde la oscuridad. Fue entonces cuando noté que la carretera parecía más larga de lo habitual. Había recorrido ese trayecto docenas de veces antes, y siempre tomaba alrededor de 40 minutos llegar a casa. Pero esa noche, después de lo que parecía una hora, no había señales de la salida que debía tomar. Miré el reloj del tablero. Las 12:47 de la madrugada. Eso no tenía sentido. Según mis cálculos, ya debería haber llegado. Decidí seguir adelante pensando que tal vez me había distraído y había pasado la salida sin darme cuenta. Pero cuanto más conducía, más me daba cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Las luces de la carretera, que antes estaban espaciadas de manera uniforme, ahora parecían más distantes entre sí, como si la oscuridad se estuviera tragando la luz. Y luego, noté algo que me heló la sangre. No había otros coches. En una carretera que normalmente estaba llena de tráfico, incluso a altas horas de la noche, no había ni un solo vehículo a la vista. Intenté calmarme, diciéndome a mí mismo que era solo mi imaginación, jugándome una mala pasada. Pero entonces vi algo que no podía explicar. En el borde de la carretera, justo al límite de la luz de mis faros, había una figura. Era alta, demasiado alta para ser una persona normal, y estaba completamente quieta, como si estuviera esperando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y pisé el acelerador, pasando de largo junto a ella. No me atreví a mirar por el espejo retrovisor. Minutos después vi otra figura, y luego otra. Estaban dispersas a lo largo de la carretera, siempre en el borde de la luz, siempre inmóviles. No podía distinguir sus rostros, pero sentía que me observaban, como si supieran que yo no pertenecía allí. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos sudaban sobre el volante. ¿Qué demonios estaba pasando? Decidí hacer una llamada desesperada. Agarré mi teléfono, pero no había señal, ni una sola barra. Maldije en voz alta y lo arrojé al asiento del copiloto. En ese momento, noté que el tanque de gasolina estaba casi vacío. ¿Cómo era posible? Había llenado el tanque antes de salir de casa. Me detuve en el arcén, tratando de pensar con claridad. Necesitaba un plan,
pero mi mente estaba nublada por el miedo. Fue entonces cuando escuché un golpe en el techo del coche. Un golpe seco, como si algo hubiera caído desde arriba. Me quedé paralizado, sin atreverme a moverme. Luego, otro golpe, esta vez más fuerte. Y otro. Era como si algo estuviera caminando sobre el techo. Respiré profundamente y con un movimiento rápido, encendí las luces interiores y miré hacia arriba. No había nada allí, pero los golpes continuaron. En un acto de desesperación, arranqué el coche y aceleré de nuevo, esperando que lo que fuera que estuviera allí cayera. Pero los golpes no cesaron. De hecho, se volvieron más rápidos, más frenéticos. Sentí que mi mente estaba al borde del colapso. ¿Era esto real? ¿O me estaba volviendo loco? De repente, las luces de la carretera se apagaron. Quedé sumido en una oscuridad total, solo iluminado por los faros de mi coche. Los golpes en el techo se detuvieron, y por un momento todo estuvo en silencio. Demasiado silencio. Entonces escuché una voz. Era baja, susurrante, como si viniera de todas direcciones a la vez. ¿Por qué sigues conduciendo?, dijo la voz. Sabes que nunca llegarás a casa. Grité y pisé el acelerador a fondo, sin importarme hacia dónde iba. Las luces de mi coche iluminaron algo en medio de la carretera. Otra figura, pero esta vez estaba justo en mi camino. No tuve tiempo de esquivarla. El coche chocó contra algo sólido, y todo se volvió negro. Cuando desperté estaba en mi cama. El sol entraba por la ventana, y el reloj marcaba las 7:30 de la mañana. Me senté, confundido y sudoroso. ¿Había sido todo un sueño? Me levanté y miré por la ventana. Mi coche estaba en el garaje, intacto. Respiré aliviado, pensando que todo había sido una pesadilla. Pero entonces noté algo en mi brazo. Una marca, como si alguien me hubiera agarrado con fuerza. Y en el suelo, junto a mi cama, había un pedazo de asfalto, como si hubiera sido arrancado de la carretera. Desde entonces, no he vuelto a conducir de noche. Y si alguna vez ves una carretera que parece no tener fin, te sugiero que des la vuelta y te vayas, porque no sabes a dónde te llevará, o qué te espera al final. ¿O qué te espera al final? Hace 2 años, mi vida cambió para siempre. Nunca pensé que algo tan simple como un viaje de campamento con amigos se convertiría en una pesadilla de la que aún no puedo escapar. Esta es mi historia, y aunque sé que muchos no me creerán, necesito contarla. Necesito que alguien más lo sepa, porque desde aquel día ya no me siento sola, algo me sigue. Todo comenzó en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques espesos. Mis amigos y yo, 5 en total, decidimos hacer una excursión de 3 días para desconectar de la ciudad. Éramos un grupo de aventureros experimentados, acostumbrados a acampar en lugares remotos, pero esta vez fue diferente. El primer día fue perfecto. Llegamos al bosque al mediodía, con el sol brillando entre los árboles. El aire olía a tierra húmeda y hojas frescas. Instalamos el campamento cerca de un arroyo cristalino y pasamos la tarde riendo, cocinando y compartiendo historias alrededor de la fogata. Pero cuando el sol se ocultó, todo cambió. Esa primera noche, algo nos despertó. Era un sonido bajo, casi imperceptible, como un susurro que venía de entre los árboles. Al principio, lo atribuimos a los animales del bosque, pero el sonido no paraba. Era como si alguien, o algo, estuviera caminando en círculos alrededor de nuestra tienda. Mi amigo Carlos, el más valiente del grupo, salió con una linterna para investigar. Regresó minutos después, pálido y temblando.
No hay nada ahí, dijo, pero su voz sonaba extraña, como si no estuviera convencido de sus propias palabras. Al día siguiente, decidimos explorar el bosque. Queríamos llegar a un mirador que habíamos visto en un mapa, pero a medida que nos adentrábamos, algo no se sentía bien. El bosque que el día anterior parecía lleno de vida, ahora estaba extrañamente silencioso. No se escuchaban pájaros, ni el crujir de las ramas, ni siquiera el viento. Era como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando lo vimos por primera vez. Entre los árboles, a lo lejos, había una figura alta y oscura. No podíamos distinguir rasgos, solo una silueta que parecía estar observándonos. Grité para alertar a los demás, pero cuando voltearon, la figura había desaparecido. Intentamos convencernos de que era solo un juego de luces y sombras, pero en el fondo, todos sabíamos que no era así. Esa noche, el ambiente en el campamento era tenso. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto, pero todos lo estábamos pensando. Decidimos acostarnos temprano, con la esperanza de que al día siguiente todo volvería a la normalidad, pero no fue así. A medianoche, escuchamos un golpe fuerte en la puerta de la tienda. Nos despertamos sobresaltados, y esta vez todos lo habíamos escuchado. Carlos, otra vez, se ofreció a salir. Lo vimos abrir la cremallera de la tienda y asomarse con la linterna. Lo último que escuchamos fue su grito antes de que la luz de la linterna se apagara y Carlos desapareciera en la oscuridad. El caos se apoderó de nosotros. Salimos corriendo de la tienda, gritando su nombre, pero no había rastro de él. Solo encontramos su linterna tirada en el suelo, apagada. Pasamos horas buscándolo, pero era como si el bosque lo hubiera tragado. Finalmente, decidimos regresar al pueblo para pedir ayuda. La policía organizó una búsqueda, pero no encontraron nada. No había rastros de Carlos ni de nadie más en el bosque. Nos dijeron que probablemente se había perdido, pero yo sabía que no era así. Yo sabía que algo más había pasado. Desde ese día, no he podido olvidar lo que vivimos. He intentado convencerme de que fue solo una terrible coincidencia, pero hay algo que no puedo ignorar. Desde que regresé, siento que no estoy sola. En las noches, escucho pasos en el pasillo de mi casa, y a veces, cuando miro por la ventana, veo una figura oscura parada en la distancia, observándome. Es la misma silueta que vimos en el bosque. No sé qué es, ni por qué me sigue, pero sé que no se ha ido. Y lo peor de todo es que, a veces, en medio de la noche, escucho un susurro que me dice: volveremos por ti. Esta es mi historia. Pueden creerla o no, pero les advierto. Si alguna vez van de excursión al bosque, tengan cuidado con las sombras, porque algunas sombras no son solo sombras. Nunca pensé que un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa cambiaría mi vida para siempre. Pero aquí estoy, contando esta historia, porque necesito que alguien más lo sepa. Necesito que alguien entienda que lo que viví no fue producto de mi imaginación. Fue real, demasiado real. Y aunque ya no trabajo allí, todavía siento que me observan desde las sombras. Todo comenzó hace un año, cuando conseguí un trabajo en una tienda de ropa en el centro comercial de la ciudad. Era un lugar normal, con estantes llenos de prendas de moda, probadores y, por supuesto, maniquíes. Nunca me habían gustado los maniquíes, siempre me parecieron inquietantes, con sus miradas vacías y sus sonrisas falsas. Pero necesitaba el dinero, así que ignoré esa sensación incómoda y acepté el trabajo. El primer mes fue tranquilo. Aprendí a doblar ropa, atender a los clientes y organizar los maniquíes en los escaparates. Pero había algo extraño en uno de ellos. Era un maniquí viejo, diferente a los demás. Mientras los otros eran modernos y anónimos, este tenía rasgos más detallados, casi humanos. Sus ojos eran de un azul intenso, y su boca tenía una expresión que no podía describir.
No era una sonrisa, ni un ceño fruncido, sino algo intermedio, como si estuviera a punto de decir algo. Un día, mientras lo vestía para una nueva exhibición, juré que sus ojos me siguieron. Me detuve y lo miré fijamente, pero no pasó nada. Estoy cansada, pensé, y seguí con mi trabajo. Pero esa sensación no desapareció. Cada vez que pasaba cerca de él, sentía que me observaba. Y una noche, después de cerrar la tienda, lo confirmé. Era tarde, y yo era la última en salir. Mientras recogía mis cosas, escuché un ruido proveniente del escaparate. Me acerqué lentamente, pensando que tal vez un cliente se había quedado encerrado. Pero no había nadie, solo los maniquíes, iluminados por la tenue luz de la luna que entraba por el cristal. Y entonces lo vi. El maniquí viejo había cambiado de posición. Antes estaba de frente, pero ahora estaba de perfil, como si hubiera girado su cabeza para mirarme. El corazón me latía con fuerza mientras retrocedía. Esto no puede estar pasando, me dije. Cerré los ojos, respiré hondo y volví a mirar. Esta vez, el maniquí estaba en su posición original. Me convencí de que había sido mi imaginación y me fui a casa, pero no pude dormir esa noche. A partir de entonces, las cosas empeoraron. Los clientes comenzaron a quejarse de que el maniquí los asustaba. Uno de ellos incluso juró que lo había visto parpadear. Mi jefa, incrédula, decidió retirarlo del escaparate y guardarlo en el almacén. Pensé que eso sería el fin, pero estaba equivocada. Una noche, mientras hacía inventario en el almacén, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba. El maniquí, de pie en medio del pasillo, a pesar de que lo había dejado en un rincón. Sus ojos azules brillaban en la penumbra, y esta vez no pude negar lo que vi. Parpadeó, lentamente, como si estuviera probando cómo hacerlo. Grité y corrí hacia la salida, pero la puerta del almacén estaba cerrada con llave. Escuché pasos detrás de mí, pasos pesados y mecánicos. No me atreví a voltear, pero sabía que estaba allí, acercándose. Finalmente, la puerta cedió y salí corriendo hacia la tienda. Cuando llegué, todo estaba en silencio. El maniquí no estaba allí, pero su ropa, la que le había puesto días antes, estaba tirada en el suelo, como si se la hubiera quitado. Renuncié al día siguiente. No le dije a mi jefa la verdad, solo que ya no podía trabajar allí. Ella asintió, como si lo entendiera, y me dijo que no era la primera persona en renunciar abruptamente. Ese maniquí siempre ha dado mala espina, murmuró, pero no quiso decir más. Desde entonces he intentado olvidar lo que viví. Pero hay algo que no puedo ignorar. En mi casa, a veces siento que no estoy sola. En las noches escucho pasos en el pasillo y cuando miro por la ventana veo una figura alta y delgada parada en la distancia, observándome. Es él, lo sé. Y lo peor de todo es que, a veces, cuando me miro en el espejo, juro que mis ojos parpadean de una manera que no es mía. Si alguna vez ven un maniquí que parece demasiado real, aléjense, porque algunos maniquíes no son solo maniquíes. Nunca creí en lo sobrenatural. Siempre fui una persona escéptica, de esas que necesitan ver para creer. Pero todo cambió el día que encontré aquel maldito reloj de arena en la tienda de antigüedades. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo sus caras y sé que no estoy sola. Esta es mi historia, y si alguna vez ves un reloj de arena antiguo con una arena negra como la noche, huye. Huye tan lejos como puedas. Todo comenzó hace 6 meses. Estaba caminando por el mercado de pulgas del centro de la ciudad.
buscando algún objeto interesante para decorar mi apartamento. Fue entonces cuando lo vi, un reloj de arena antiguo, con un diseño intrincado y una arena negra que parecía absorber la luz. El vendedor, un hombre mayor con ojos penetrantes, me dijo que era una pieza única, traída de Europa. No pregunté mucho, simplemente me dejé llevar por su belleza y lo compré. Al llegar a casa, lo coloqué en mi estantería, junto a otros objetos que había coleccionado. Pero algo en ese reloj me llamaba la atención. No podía dejar de mirarlo. La arena negra caía lentamente, casi hipnóticamente, y cada vez que lo observaba, sentía una extraña sensación de calma. Sin embargo, esa calma no duró mucho. La primera noche me desperté sobresaltada. Había escuchado un sonido, como un susurro que venía de la sala. Me levanté con el corazón acelerado y encendí la luz. No había nadie, pero el reloj de arena estaba en el suelo, intacto como si alguien lo hubiera movido. Lo recogí y lo volví a colocar en su lugar, atribuyendo el incidente a un descuido mío. Pero las cosas empeoraron. Al día siguiente, noté que la arena del reloj se había agotado. Lo di vuelta y la arena comenzó a caer de nuevo. Pero esta vez, algo era diferente. El tiempo parecía pasar más rápido. En cuestión de minutos, la arena se había agotado nuevamente. Y entonces, escuché el susurro otra vez. Esta vez era más claro, como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Decidí investigar. Busqué en internet, en libros de ocultismo, en cualquier lugar donde pudiera encontrar información sobre relojes de arena antiguos. Finalmente, encontré una mención en un foro oscuro. Hablaban de un reloj de arena maldito que supuestamente servía como portal para algo o alguien. Según la leyenda, cuando la arena se agota, ellos vienen. No decían quiénes eran ellos, pero las historias coincidían en una cosa: nadie que había poseído el reloj había vivido para contarlo. Intenté deshacerme de él. Lo tiré a la basura, lo llevé a un vertedero, incluso intenté romperlo con un martillo, pero siempre regresaba. Siempre aparecía en mi estantería intacto, con la arena negra cayendo lentamente. Y cada vez que la arena se agotaba, los susurros se hacían más fuertes, más cercanos. Una noche decidí enfrentarlo. Me senté frente al reloj y lo observé mientras la arena caía. Quería ver qué pasaba cuando se agotara. Quería saber quiénes eran ellos. La arena cayó lentamente y con cada grano que pasaba, el aire en la habitación se volvía más pesado. Finalmente, la última partícula de arena cayó, y entonces todo se detuvo. El silencio era absoluto. Ni siquiera podía escuchar mi propia respiración. Y entonces los vi. Eran sombras, figuras oscuras que emergían de las esquinas de la habitación. No tenían rostro, pero sentí que me observaban. Me paralicé, incapaz de moverme o gritar. Se acercaron lentamente, y entonces escuché una voz clara, fría como el hielo. Tu tiempo se acabó. No recuerdo cómo, pero logré salir de la habitación. Corrí tan rápido como pude sin mirar atrás. Cuando llegué a la calle, me di cuenta de que el reloj no estaba conmigo. Pensé que lo había dejado atrás, que tal vez estaba a salvo, pero cuando regresé a mi apartamento al día siguiente, allí estaba, en la estantería, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, he intentado vivir mi vida lo mejor que puedo, pero sé que no estoy sola. Los susurros no han parado. A veces, en medio de la noche, veo sombras moviéndose en las esquinas de mi habitación. Y lo peor de todo es que el reloj sigue ahí, recordándome que mi tiempo se está agotando. No sé qué son ellos ni qué quieren de mí, solo sé que, cuando la arena se acabe por última vez, no habrá escapatoria. Por eso escribo esto,
como una advertencia. Si alguna vez ves un reloj de arena con arena negra, no lo toques. No importa cuán hermoso parezca, no importa cuán intrigante sea, porque cuando el tiempo se acaba, ellos vienen, y no hay forma de detenerlos. Esta es mi historia. Y ahora, mientras escribo esto, el reloj está en mi estantería, con la arena cayendo lentamente. Sé que no tengo mucho tiempo. Ellos están esperando, y esta vez no podré escapar. Nunca fui una persona supersticiosa. Siempre creí que las historias de fantasmas, maldiciones y cosas que van más allá de lo racional eran solo eso, historias. Pero todo cambió el día que entré en aquella biblioteca. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo sus páginas moviéndose, sus palabras susurrándome al oído. Esta es mi historia. Y si alguna vez te encuentras con una biblioteca que parece demasiado silenciosa, demasiado vacía, te suplico que no entres. Porque algunos libros no están hechos para ser leídos, están hechos para leerte a ti. Todo comenzó hace un año. Era un estudiante de literatura, obsesionado con encontrar textos raros y ediciones antiguas. Un día, un profesor me habló de una biblioteca privada en las afueras de la ciudad. Según él, era un lugar lleno de libros únicos, algunos de ellos imposibles de encontrar en cualquier otro lugar. No lo pensé dos veces, tomé la dirección y me dirigí allí. La biblioteca estaba en una casa antigua, de esas que parecen sacadas de una novela gótica. El edificio era imponente, con ventanas altas y un jardín descuidado que parecía no haber sido tocado en décadas. Toqué la puerta y después de unos minutos, una mujer mayor me abrió. Tenía un aire misterioso, como si supiera algo que yo no. Le expliqué que era un estudiante buscando libros raros y ella me dejó entrar sin decir una palabra. El interior de la biblioteca era fascinante. Estanterías que llegaban hasta el techo, llenas de libros antiguos con lomos desgastados. El aire olía a papel viejo y polvo. Pero había algo más, algo que no podía identificar. La mujer me dijo que podía explorar, pero me advirtió: algunos libros no están destinados a ser leídos. Ten cuidado con lo que eliges. Al principio, me reí por dentro. ¿Qué daño podría hacerme un libro? Comencé a hojear algunos volúmenes, maravillado por su antigüedad. Pero entonces, lo vi. Era un libro pequeño, encuadernado en cuero oscuro, sin título en el lomo. Lo tomé, y en el momento en que lo toqué, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Lo abrí, y las páginas estaban llenas de un texto denso y enrevesado, en un idioma que no reconocía. Pero lo más extraño era que, a medida que pasaba las páginas, sentía que el libro me estaba observando. Decidí llevármelo. La mujer me cobró una cantidad ridículamente baja, casi como si quisiera deshacerse de él. Cuando le pregunté por el libro, solo dijo: ese libro elige a sus lectores. Espero que estés preparado. Esa noche, en mi apartamento, comencé a leerlo. Las palabras no tenían sentido, pero de alguna manera, sentía que el libro me estaba hablando directamente. Era como si las palabras se movieran en la página, formando frases que solo yo podía entender. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. El libro comenzó a susurrar. No era un sonido externo, sino algo dentro de mi cabeza, como si el libro estuviera leyéndome a mí. Me asusté tanto que lo cerré de golpe y lo guardé en un cajón. Pero esa noche no pude dormir. Escuché susurros en mi habitación, como si alguien estuviera hablando en voz baja, y entonces vi sombras moviéndose en las esquinas, formas que no deberían estar ahí. Me levanté, encendí la luz, pero no había nada, solo el libro, en el cajón, como si estuviera esperando. Al día siguiente, intenté deshacerme de él. Lo tiré a la basura, lo llevé a una tienda de libros usados, incluso intenté quemarlo.
pero siempre regresaba. Siempre aparecía en mi estantería, como si nunca lo hubiera movido. Y cada vez que lo abría, los susurros eran más fuertes, más claros. El libro estaba leyendo mi mente, absorbiendo mis pensamientos, mis miedos, mis secretos más oscuros. Finalmente decidí regresar a la biblioteca. Necesitaba respuestas, pero cuando llegué, la casa estaba vacía. No había rastro de la mujer, ni de los libros. Solo un edificio abandonado cubierto de polvo y telarañas. Pregunté a los vecinos, pero nadie recordaba haber visto una biblioteca allí. Era como si nunca hubiera existido. Desde entonces, el libro sigue conmigo. No puedo deshacerme de él, y cada noche los susurros son más fuertes. He intentado ignorarlo, pero sé que no puedo. El libro me está consumiendo, leyendo mi alma, página por página, y lo peor de todo es que, a veces, siento que no soy yo quien escribe estas palabras. Es el libro, usando mi mano, contando su historia a través de mí. No sé qué hará cuando termine de leerme. No sé si habrá algo de mí que quede, pero sé una cosa. Si alguna vez ves un libro sin título, con un lomo oscuro y páginas que parecen moverse, no lo toques. Porque algunos libros no están hechos para ser leídos. Están hechos para leerte a ti. Esta es mi historia. Y ahora, mientras escribo esto, el libro está en mi estantería, susurrando. Sé que no tengo mucho tiempo. El libro está casi terminando de leerme, y cuando lo haga, no sé qué quedará de mí. Solo espero que, si alguien encuentra este relato, aprenda de mi error. Porque algunos libros nunca deberían ser abiertos. Nunca olvidaré la noche en que el circo llegó al pueblo. Fue como algo salido de un sueño. O más bien, de una pesadilla. Ahora cada vez que cierro los ojos, veo sus caras, sus sonrisas torcidas, sus ojos vacíos. Y sé que no fue un sueño. Fue real. Esta es mi historia, y te advierto, si alguna vez ves un cartel anunciando el circo de los horrores, no vayas. No importa lo curioso que seas, no importa lo que te prometan, porque una vez que entras, nunca sales. Todo comenzó hace un año. Era una noche de verano, calurosa y húmeda, cuando el circo llegó al pueblo. No había anuncios, ni carteles, ni nada. Simplemente apareció, como si hubiera surgido de la nada. Yo estaba caminando de regreso a casa después de una larga jornada de trabajo cuando lo vi. Una enorme carpa roja y negra, con luces parpadeantes y una música inquietante que flotaba en el aire. Era imposible no sentirse atraído por ello. Mis amigos y yo decidimos ir esa misma noche. Éramos un grupo de 5, siempre buscando emociones fuertes. Pensamos que sería divertido, algo diferente, pero desde el momento en que cruzamos la entrada, supe que algo estaba mal. El aire olía a caramelo quemado y algo más, algo podrido. Las luces parpadeantes proyectaban sombras extrañas en las paredes de la carpa, y la música, esa maldita música, nunca paraba. El primer acto fue un show de marionetas. Las marionetas eran grotescas, con rostros deformes y sonrisas demasiado grandes. El titiritero, un hombre alto y delgado con un traje raído, las manipulaba con una destreza inquietante. Pero lo más aterrador fue cuando una de las marionetas giró su cabeza hacia mí y me miró directamente a los ojos. No era mi imaginación. Esa cosa me estaba mirando. El siguiente acto fue un mago. Se hacía llamar el Gran Mefisto. Hacía trucos que parecían imposibles. Sacaba conejos de sombreros que no tenían fondo. Cortaba a su asistente en pedazos y la volvía a armar. Pero entonces hizo algo que me heló la sangre. Escogió a uno de mis amigos, Carlos, para subir al escenario. Le pidió que se metiera en una caja, y cuando la abrió,
Carlos había desaparecido. El mago sonrió y dijo: el siguiente acto será más tarde. Nunca volvimos a ver a Carlos. El circo parecía no tener fin. Cada acto era más perturbador que el anterior. Había un hombre que se tragaba espadas, pero en lugar de espadas, usaba cuchillos oxidados. Una mujer que caminaba sobre la cuerda floja, pero la cuerda estaba hecha de algo que parecía piel. Y luego estaba el payaso. No puedo olvidar al payaso. Tenía una sonrisa pintada que se extendía de oreja a oreja, y sus ojos eran completamente negros. Nos miraba desde el escenario, riéndose, como si supiera algo que nosotros no. Finalmente, decidimos irnos. Estábamos aterrorizados. Pero cuando intentamos salir, nos dimos cuenta de que no podíamos. Las salidas estaban cerradas, y cada vez que intentábamos encontrar una salida, terminábamos de vuelta en la carpa principal. Era como si el circo nos estuviera atrapando, jugando con nosotros. Fue entonces cuando el payaso apareció de nuevo. Esta vez estaba justo frente a nosotros. Nos dijo, con una voz que no era humana: el show debe continuar. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando desperté estaba fuera del circo tirado en el suelo. Mis amigos no estaban. Solo yo había salido. No sé por qué, no sé cómo, pero sé que no fue por casualidad. El circo me dejó ir, pero no sin antes dejarme una advertencia. En mi mano había un billete de entrada, y en él estaba escrito: hasta la próxima. Desde entonces he intentado olvidar, pero no puedo. Cada noche sueño con el circo. Cada noche escucho esa música, veo esas caras. Y lo peor de todo es que sé que no ha terminado. El circo sigue ahí, en algún lugar, esperando. Y sé que, tarde o temprano, volverá por mí. Si alguna vez ven un cartel del Circo de los Horrores, no vayan. No importa lo curioso que sean, no importa lo que les prometan, porque una vez que entras, nunca sales, y el show nunca termina. Nunca creí en las leyendas de marineros. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los novatos o para pasar el tiempo durante las largas travesías. Pero eso fue antes de que me embarcara en el Erebus, un carguero que desapareció en el Atlántico hace más de 50 años. Ahora, sé que algunas leyendas son reales y que el mar guarda secretos que nunca deberían ser revelados. Esta es mi historia, y si alguna vez ves un barco abandonado en el horizonte, te suplico que no te acerques. Todo comenzó hace un año. Soy capitán de un pequeño barco pesquero, y mi vida transcurría entre las olas y el cielo abierto. Una tarde, mientras navegábamos de regreso a puerto después de una larga jornada, el radar detectó algo extraño. Era una mancha grande, como si hubiera un objeto inmóvil en medio de la nada. Decidí investigar, pensando que podría ser un barco en apuros. Al acercarnos, vimos que se trataba de un carguero antiguo, oxidado y desgastado por el tiempo. No llevaba bandera ni nombre visible, pero algo en su aspecto me resultaba familiar. Mi tripulación y yo nos miramos, incómodos. El barco parecía abandonado, pero no había señales de hundimiento o daños graves. Era como si hubiera sido dejado allí, intacto, esperando a que alguien lo encontrara. Decidimos abordarlo. No fue una decisión fácil, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Al subir a la cubierta, lo primero que notamos fue el silencio. No había sonido de olas golpeando el casco, ni viento, ni siquiera el crujido del metal. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese barco. Comenzamos a explorar. Las puertas de las cabinas estaban abiertas, y en el interior encontramos cosas extrañas. Había platos con comida podrida en la mesa del comedor, como si alguien hubiera estado comiendo y simplemente desapareció. En la sala de máquinas, los motores estaban fríos,
pero el aire olía a aceite quemado, como si hubieran estado funcionando hace apenas unos minutos. Fue en el puente de mando donde encontramos el diario del capitán. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas, pero aún se podía leer. El diario hablaba de una travesía rutinaria, pero algo había salido mal. El capitán escribía sobre una niebla espesa que los rodeó una noche y sobre un sonido que venía del mar, como un canto lejano. Las últimas entradas eran desesperadas. No podemos escapar. Ellos están aquí, nos están llamando. Mientras leía, sentí un escalofrío. El nombre del barco estaba escrito en la primera página. Gerebus. Recordé entonces las historias que había escuchado de niño. El Gerebus había desaparecido en 1972 sin dejar rastro. Nunca encontraron restos, ni cuerpos, ni explicación alguna. Y ahora, aquí estaba, frente a nosotros, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Decidimos regresar a nuestro barco y llamar a las autoridades, pero cuando intentamos salir, la niebla nos rodeó. Era espesa y fría, y parecía venir de la nada. Los instrumentos de navegación dejaron de funcionar, y el radar solo mostraba estática. Intentamos encender los motores, pero no respondían. Estábamos atrapados. Fue entonces cuando escuchamos el canto. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, como una melodía que te atraía y te repelía. Venía del agua, y aunque sabía que no debía hacerlo, me asomé por la borda. Lo que vi me heló la sangre. Había figuras en el agua, sombras pálidas que se movían bajo la superficie. No tenían rostro, pero sentí que me observaban. La tripulación entró en pánico. Algunos intentaron saltar al agua, otros se escondieron en las cabinas. Yo intenté mantener la calma, pero el canto se hacía más fuerte, más insistente. Era como si me llamaran, como si quisieran que me uniera a ellos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la niebla se dispersara. Cuando lo hizo, el Gerebus había desaparecido. Estábamos solos en medio del océano, con nuestros motores funcionando de nuevo. Pero no todos habíamos regresado. 2 de mis hombres habían desaparecido, y los que quedábamos estábamos traumatizados. Desde ese día, mi vida no ha sido la misma. A veces, en medio de la noche, escucho el canto. Es bajo, casi imperceptible, pero está ahí, y sé que no soy el único. Los otros miembros de la tripulación también lo escuchan. Algunos han dejado el mar para siempre, pero yo no puedo. El mar es mi vida, aunque ahora sé que también es mi maldición. El Gerebus está ahí afuera, en algún lugar del océano, esperando a su próxima víctima. Y yo sé que, algún día, volveré a encontrarlo, porque el mar no olvida. Y las leyendas, a veces son reales. Si alguna vez ven un barco abandonado en el horizonte, no se acerquen, porque algunos barcos no están perdidos, están esperando, y cuando te encuentren, no habrá escapatoria. Nunca creí en lo sobrenatural. Siempre fui escéptico, de esos que piensan que todo tiene una explicación lógica. Pero eso cambió una noche de octubre, hace 5 años, cuando mis amigos y yo decidimos jugar con una ouija que encontramos en el ático de la casa de mi abuela. Lo que empezó como un juego terminó siendo una pesadilla de la que todavía no puedo escapar. Todo comenzó durante un fin de semana en la casa de campo de mi abuela. La casa era antigua, llena de rincones oscuros y muebles viejos cubiertos con sábanas blancas. Era el lugar perfecto para pasar un fin de semana de películas de terror y bromas. El sábado por la noche, después de cenar, decidimos explorar el ático. Entre cajas polvorientas y muebles abandonados, encontramos una ouija. No era como las que venden en las jugueterías.
Esta era de madera oscura, con letras talladas a mano y un puntero que parecía hecho de hueso. En una esquina había una inscripción que decía: «Quien juegue, despertará lo que no debe ser despertado». Al principio nos reímos. Pensamos que era solo una advertencia tétrica para asustar a los curiosos. Carlos, siempre más valiente, sugirió que jugáramos. Aunque Lucía parecía nerviosa, al final todos accedimos. Apagamos las luces, encendimos unas velas y colocamos la ouija sobre la mesa. Colocamos nuestros dedos sobre el puntero y, casi de inmediato, comenzó a moverse. Al principio, pensamos que era alguno de nosotros haciendo una broma, pero el puntero se movía con tanta fuerza que era imposible controlarlo. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Ana con voz temblorosa. El puntero se deslizó hasta la palabra sí. ¿Cómo te llamas?, preguntó Javier. El puntero comenzó a moverse lentamente, formando las letras. ¿María?, pregunté yo, tratando de mantener la calma. ¿Por qué estás aquí?, el puntero se movió de nuevo. Por ustedes. Carlos soltó una risa nerviosa. ¿Por nosotros? ¿Qué quieres decir? El puntero se detuvo un momento, como si estuviera pensando, y luego comenzó a moverse rápidamente, deletreando. No debimos haber jugado. En ese momento la vela se apagó, Lucía gritó, y todos retiramos nuestras manos de la tabla. Encendimos las luces y decidimos dejar el juego para otro momento, aunque ninguno de nosotros quería volver a tocarla. Pero esa noche las cosas se pusieron peor. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada con un ruido en el pasillo. Al principio, pensé que era uno de mis amigos, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. El pasillo estaba oscuro y silencioso, excepto por un leve susurro que parecía venir del ático. Decidí ignorarlo y volví a la cama, pero justo cuando estaba a punto de dormirme, escuché un golpe en la ventana. Me levanté y vi una figura pálida mirándome desde afuera. Era una mujer con el cabello largo y negro, vestida con un traje blanco. Sus ojos estaban vacíos, pero sentí que me observaba fijamente. Grité y encendí la luz, pero cuando miré de nuevo, no había nadie. Al día siguiente, todos parecían haber tenido experiencias similares. Carlos dijo que había escuchado pasos en el ático. Ana juró que alguien le tocó el hombro mientras dormía, y Lucía estaba tan asustada que no quería quedarse ni un minuto más en la casa. Decidimos irnos esa misma mañana, pero antes de salir, noté algo extraño en la ouija. Las letras que habíamos deletreado la noche anterior todavía estaban allí. Pero ahora había un mensaje adicional. No pueden escapar. Desde entonces, cosas extrañas han seguido sucediéndonos. Carlos tuvo un accidente de coche inexplicable. Ana comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre una mujer en blanco. Y yo he sentido una presencia en mi casa, como si alguien me observara constantemente. Hace un mes, Lucía me llamó llorando. Dijo que había visto a la mujer de blanco en su habitación, sosteniendo la ouija. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció, pero dejó la tabla en su cama, con un nuevo mensaje. Volveremos. No sé qué hacer. He intentado deshacerme de la ouija, quemarla, romperla, pero siempre aparece de nuevo. Y cada vez que la veo, siento que María está más cerca, así que, si alguna vez encuentran una ouija antigua en el ático de una casa abandonada, no la toquen, no importa cuán escépticos sean. Algunas cosas es mejor dejarlas dormir, porque una vez que las despiertas, no hay vuelta atrás. Y ahora, mientras escribo esto, escucho un susurro en el pasillo. Es ella, sé que es ella, y esta vez, no creo que pueda escapar. Si no vuelves a saber de mí, recuerda mi historia, y por favor, no juegues con lo que no entiendes.
Nunca creí en las voces en la cabeza. Siempre pensé que era cosa de películas o de gente con problemas mentales. Hasta que me pasó a mí. Ahora no puedo distinguir si esa voz es real o si estoy perdiendo la cordura. Pero sé una cosa, no soy yo. Y lo que sea que esté dentro de mi mente no tiene buenas intenciones. Todo comenzó hace un mes, después de un viaje de campamento en el bosque. Había ido con unos amigos a un lugar remoto, lejos de la civilización. Era un sitio hermoso. Pero había algo en el aire que no me gustaba. Una sensación de que estábamos siendo observados. La primera noche, mientras estábamos sentados alrededor de la fogata, escuché algo. Era un susurro, tan bajo que casi no lo noté. Pensé que era el viento entre los árboles, pero cuando miré a mis amigos, ninguno de ellos parecía haberlo escuchado. Esa noche, en mi tienda, el susurro volvió. Esta vez era más claro, como si alguien estuviera justo afuera, hablándome. Me asomé, pero no había nadie. Volví a acostarme, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Entonces, la voz habló de nuevo, pero esta vez no venía de fuera, venía de dentro de mi cabeza. «No te preocupes», dijo. «Solo estoy aquí para ayudarte». Me levanté de un salto, el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a explotar. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en la tienda. La voz se rió, un sonido frío y burlón que me heló la sangre. Al día siguiente, no le dije nada a mis amigos. Pensé que tal vez había sido un sueño, o que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero la voz no se fue. Se quedó, como un invitado no deseado en mi mente. Al principio era solo un susurro ocasional, algo que podía ignorar, pero luego empezó a hablar más seguido. Me decía cosas pequeñas, sugerencias al principio. «No confíes en él», decía sobre uno de mis amigos. «Yeyech está mintiendo», sobre otra. Empecé a cuestionar todo, a desconfiar de todos. Mis amigos notaron que algo andaba mal, pero no les dije nada. ¿Cómo iba a explicarles que una voz en mi cabeza me estaba volviendo paranoico? Luego, las sugerencias se volvieron más oscuras. «Deberías lastimarlo», dijo una noche, refiriéndose a mi mejor amigo. Me aterroricé. No quería hacerle daño a nadie, pero la voz era persuasiva. Era como si supiera exactamente qué decir para hacerme dudar de mí mismo. Empecé a evitar a mis amigos, a encerrarme en mi casa, pero la voz no se detuvo. Se hizo más fuerte, más insistente. Hace una semana, la voz tomó el control por primera vez. Estaba en mi cocina, preparándome un café, cuando de repente sentí que mi cuerpo ya no me obedecía. Mis manos soltaron la taza, que se estrelló contra el suelo. Me miré en el espejo y vi que mi expresión había cambiado. No era yo quien me miraba, era alguien más. «Relájate», dijo la voz. «Solo voy a tomar el control por un rato». Intenté luchar, pero era inútil. Mi cuerpo se movía por su cuenta, como si fuera un títere. Caminé hasta el cajón de los cuchillos y tomé uno. Me aterroricé, pensando que iba a lastimar a alguien. Pero en lugar de eso, la voz me hizo cortarme el brazo. No sentí dolor, solo una extraña sensación de satisfacción, como si la voz estuviera disfrutando de lo que estaba haciendo. Cuando recuperé el control, estaba tirado en el suelo, con el brazo sangrando. La voz se rió. «No te preocupes», dijo. «Es solo el comienzo». Desde entonces he perdido el control varias veces. A veces, despierto en lugares extraños, sin recordar cómo llegué allí. Otras veces, encuentro cosas que no recuerdo haber comprado o hecho. La voz se ha vuelto más poderosa, más dominante. Ya no puedo distinguir entre mis pensamientos y los suyos. Es como si estuviéramos fusionándonos, y yo estoy perdiendo. Lo peor de todo es que la voz tiene planes.
No sé exactamente qué quiere, pero sé que no es bueno. Ayer, desperté con las manos manchadas de sangre. No sé de quién es, ni qué hice, pero la voz estaba feliz. Si alguien encuentra este mensaje, por favor, no vayan a ese bosque. No dejen que lo que está allí los encuentre. Y si me ven por la calle, si me ven actuando de manera extraña, no se acerquen, no soy yo. Ya no soy yo. La voz está despertando. Siento cómo se mueve dentro de mí, como un parásito hambriento. No sé cuánto tiempo más podré resistir. Pero antes de que me quite por completo, quiero dejar esto claro. No importa lo que haga con mi cuerpo, no importa cuánto intente borrarme. Yo sigo aquí y lucharé hasta el final.